Bueno, estamos acá nuevamente haciendo un resumen semanal del mercado. En este caso, como título general, lo que pondría es que nuevamente es la quinta semana de caída en los mercados internacionales. El impacto continúa ampliándose y más allá de las intenciones del gobierno norteamericano de ir resolviendo el mismo, no estaría logrando el objetivo. En este caso, el S&P 500 volvió a tener una caída del 2%, llegando casi a un punto que nosotros denominamos de corrección. Hablamos de corrección cuando tiende a tener una caída aproximada del 10% desde su máximo previo, como lo vamos a poder observar posteriormente en el gráfico. Ya cuando se genera una caída más abrupta, cercana al 20%, estamos hablando ya de un mercado bajista. Por otro lado, tenemos el índice Nasdaq. Este índice ya cayó esta semana más de un 3% y esto se generó, o la caída fue más profunda, no solamente por el contexto general, del cual venimos hablando ya hace unas semanas atrás, sino que también se profundiza a partir de noticias puntuales que posteriormente vamos a estar mencionando, que son por un lado las noticias respecto de Meta y de Google puntualmente. Por otro lado, el Dow Jones fue el que cerró negativo en menor medida, solamente un punto por debajo de la semana pasada, pero como venimos mencionando anteriormente, es quien peor estaba perfilando y por eso entendemos que puede ser quien fue más resiliente esta semana a caer. En cuanto a la cronología que vamos a hacer de esta semana, el lunes se inició con cierto optimismo, ya que Trump comunica un alto al fuego por 5 días y que en principio se encontraban negociando con los funcionarios de Irán. Pero bueno, toda esta novedad se fue difuminando a lo largo de la semana, incluso sabemos que posteriormente se desmiente por parte de los principales funcionarios iraníes de que justamente se estaba generando una negociación entre las partes. Y por otro lado, como venimos hablando, el conflicto que puede generar en la macroeconomía esta guerra todavía puede ser duradero y más allá de que se genere una finalización en los próximos días, el efecto va a ser continuo en el tiempo. A partir del martes, la idea de un plan de resolución estaba conformado por 5 puntos claves, fue algo de lo que se mencionó, y dentro de estos puntos claves que vamos a mencionar, hay dos puntualmente que llamaron la atención y que fueron los principales. Uno de ellos es que se solicita por parte del gobierno iraní un resarcimiento económico por la escalada justamente que tuvo el conflicto y las consecuencias que esto generó, principalmente en la parte de infraestructura. Y por otro lado, lo que más llamó mi atención fue que habrían solicitado la soberanía por el estrecho de Hormuz. ¿Qué significa solicitar en simple palabras la soberanía? Es básicamente darle la potestad a un Estado de poder cobrar aranceles sobre todos aquellos buques que pasen por este mismo. Es decir, cobrar un arancel a favor de Irán para todos aquellos buques que quieran transportar petróleo o cualquier otro tipo de material por el extremo en cuanto a las pretensiones que tienen y que son imposibles de cumplirse y que por ende el conflicto va a continuar su rumbo. Si bien Trump estableció un alto al fuego para la infraestructura, más allá de eso y de estas medidas paliativas, no estarían produciendo ningún tipo de efecto positivo sobre el mercado, que en definitiva yo creo que están esperando ver una resolución definitiva del mismo para realmente sí poder generar una reversión en estas caídas. Es por ello que el petróleo cerró aproximadamente unos $110 esta semana. Por otro lado, y como venimos hablando también en los videos anteriores, la tasa del tesoro continúa estando elevada en un 4,4% y las tasas a 20 años están estipulándose por arriba del 5% o cerca del mismo y esto está generando un cierto temor principalmente sobre el impacto fiscal que puede llegar a tener en Norteamérica, lo cual tampoco genera buen augurio para lo que son los bonos de los países emergentes. Por otro lado, y lo que habíamos mencionado anteriormente, en cuanto a las noticias que sucedieron respecto de Meta y de Google, fue que la Corte norteamericana falló en contra de ellos por imputar que genera una cierta creación, perdón, genera una cierta adicción
sobre los usuarios en sus redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que el algoritmo básicamente que están utilizando tanto Google como Meta en sus diferentes redes sociales y principalmente en los adolescentes estaría generando una cierta adicción, con lo cual se deberían tomar medidas sobre lo mismo. Por otro lado, Google estaría creando un sistema de algoritmo para que los data centers consuman menos memoria, lo cual generó un cierto golpe sobre algunas empresas como Micron Technology, que cayeron hasta incluso un doble dígito, porque bueno, justamente son empresas que se dedican a la creación de este tipo de memorias y de repente, frente a una alternativa, estaría generándose menor demanda. En conclusión, estas dos noticias, junto con el bajo apetito que hay por parte de los inversores a tomar riesgo dentro del mercado, hacen que las empresas continúen profundizando sus caídas. Más allá de esto, algunos inversores están viendo o están comenzando a ver con buenos ojos estos puntos de entrada, ya que hay muchas empresas que están muy por debajo de sus múltiplos. Meta, por ejemplo, está entre unos 18 y en el caso de Google respecto unos 20 más o menos de sus múltiplos normalmente, con lo cual para algunos inversores es un buen punto de ingreso. En mi opinión personal, me parece que habría que esperar un poco más respecto de cuál es el impacto real que va a tener todo lo que está sucediendo en la actualidad. Más allá de que realmente son buenos precios, podría hacerse también diferentes tipos de entradas escalonadas, como para tener una cierta posición dentro de cada una de estas empresas y por otro lado, tampoco volcarse de manera total sobre estas empresas sin saber si las caídas van a seguir profundizándose. Por otro lado, la Fed también pone o empezó a poner en dudas un posible aumento de la tasa de interés. Y en el caso de Europa, Christine Lagarde, la titular del Banco Central Europeo, dejó entrever la posibilidad de que para junio pudieran llegar a aumentar también las tasas en los países europeos. Por otro lado, respecto a la parte técnica, que lo vamos a ver posteriormente, eh, es importante destacar que el S&P 500 perdió puntos claves. Bueno, vamos a ir viéndolo ahora. Puntos claves porque, como veníamos mencionando, se pierde la media o la rueda de 200, sí, la media de 200 ruedas de carácter diaria, lo cual, fíjense que ya se perdió la semana pasada, como lo habíamos hablado en uno de los videos. Hay un intento de recuperación en esta vela, el cual no se logra llevar a cabo. Fíjense cómo en las velas posteriores también frena sobre esta misma media y continúa su baja. Por otro lado, pierde esta línea fundamental que fue un soporte, perdón, fue una resistencia previamente, luego se convirtió en soporte en dos ocasiones y en este caso lo pierde con mucha fuerza y volumen también, con lo cual genera un cierto temor a que, bueno, vaya a buscar como mínimo el techo que fue uno de sus máximos en febrero del 2025, que estaría rondando más o menos los 6.100 puntos, 6.135 como figura acá, como posible soporte. Lo que antes fue una resistencia en algún momento, ahora podría estar confirmándose como un nuevo soporte. Eso por un lado, si lo ponemos en una escala semanal, también perdió la media de 50 ruedas, que es una media muy importante. Lo mismo podemos observar en el Nasdaq o en el QQQ, como vemos, también pierde un soporte importante que tuvo previamente, pierde la media de 200 ruedas, no la puede recuperar y continúa la caída, y acá estamos con un posible nuevo soporte posteriormente. Em, Esto para hablar respecto de los principales índices norteamericanos. Por otro lado, también es importante por el lado de Argentina hablar de lo que es el índice Merval, que cerró un 2% positivo esta semana. Cerró en la zona de los 1.890 puntos, más o menos, 1.900 puntos, impulsado nuevamente por la parte de las empresas energéticas, que son las que permiten sostenernos frente a las caídas que se están generando en los mercados extranjeros.
son aquellas principalmente teniendo nuevamente un gran perfil esta semana YPF, que con la última noticia que tuvimos sobre el cierre de esta semana generó una gran suba que fue aproximadamente del 7%, aunque posteriormente tuvo un retroceso a los 3,5%, terminó cerrando en el día. La noticia importante fue que la Corte norteamericana falló a favor suyo, aceptando la apelación que se presentó y por lo tanto eximiéndolo de pagar más de 16 millones de dólares. Si bien el fallo no era contra la empresa directamente, sino que era contra el Estado argentino, esto generó un impacto positivo en la empresa. Por otro lado, una importante noticia es que se va a volver a licitar un nuevo bono, AO28, muy similar o en realidad tiene las mismas características que el AO27, con la diferencia en estos casos, paga intereses mensualmente como lo hace el AO27, pero el cambio está en que la finalización de este bono se va a dar con posterioridad al gobierno que se encuentra vigente. Por lo tanto, esto genera o tiene un riesgo implícito, ya que por un lado el AO27 estaría cerrándose dentro de este mismo gobierno y como se mencionó anteriormente, tendría ya o cuenta ya con la disposición económica para cumplir con todos los pagos correspondientes. En el AO28 finalizaría con posterioridad. Esto que lo que nos está indicando, algo que mencionamos también en las semanas anteriores y que es muy importante que se siga con esta convicción, que lo que se está buscando es que Argentina continúe buscando su financiamiento de manera privada, es decir, con su propio país y a través del mercado local, sin necesidad de salir al mercado extranjero o al mercado internacional, ya que el riesgo país todavía se encuentra alto, todavía se encuentra por encima de los 600 puntos, si bien los rompió esta semana, luego volvió a recuperarlos y creo que cerró más o menos unos 610 puntos aproximadamente. Otro dato importante a tener en cuenta y para cerrar este video semanal, hubo un dato del EMAE que proviene del INDEC, el dato, donde la economía real se estaría moviendo de manera muy heterogénea. Por un lado, se estableció que la actividad económica creció un 0,4% en enero y también tuvo un crecimiento interanual. El problema está dado en que este crecimiento se genera solamente en algunos sectores, como es el sector de agro y el sector de energía principalmente, quien pondera el mayor crecimiento, pero los demás, como por ejemplo los comercios minoristas y mayoristas, continúan con grandes bajas.